Hey, bienvenido a Biblia Épica. Aquí descubrirás los relatos más increíbles de la historia. Héroes, batallas, promesas. Y un Dios que cambia vidas. Ponte cómodo y prepárate para una aventura épica. Esto es Biblia Épica. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Biblia Épica. Hoy hablaremos un poco sobre la palabra de Dios y profundizaremos en el tema sobre el Pentateuco. El tema de hoy se llamará Top 4 momentos épicos del Pentateuco. Aquí estamos, su servidora Paola Paredes. También encontramos con Lucio Neri y también con Samuel Márquez Morales. Y en esta ocasión contamos con un invitado especial que es el pastor Eliel López. así es, tenemos la presencia aquí del pastor, el capellán de la Facultad de Ciencias Estomatológicas de aquí de la Universidad de Montemorelos. Y pues el día de hoy vamos a abarcar unos temas demasiado importantes. Vamos a abarcar sobre el principio de la Biblia, que es el Pentateuco. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a empezar. Pónganse sus audífonos, agarren lo que tengan a la mano, su té, su agua y disfruten este podcast. Bienvenido a Biblia Épica. Bueno, comenzaremos con la creación del universo. Como lo vemos en Génesis 1, hablamos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo, ¡boom!, y se creó todo. Nada del Big Bang o del azar. Hubo propósito, hubo intención, y Dios te pensó desde ese día. Creo que esta es una frase muy importante, ya que tenemos esa noción de que Dios nos creó a nosotros y creó todo lo que está a nuestro alrededor con un propósito. Él nos pensó desde que antes de que naciéramos. Él ya tenía en su mente, ya nos amaba y nos había creado con propósito. ¿Qué piensas de esto, Lucio? Pues bueno, yo creo que para mí el evento de la creación es un evento que a mí me sorprende desde pequeño, que yo siempre he dicho que desde que nos los contaban nuestros padres es como un evento que dices, wow, el poder que tiene Dios de con solamente una palabra, el poder de crear todo lo que ahora vemos, ¿no? ¿O usted qué opina, pastor? Híjoles, suena interesante eso, ¿sabes? En la traducción original, en la Torá, se llama, el significado de la Torá es instrucción, ley y enseñanza. Y cuando vemos el principio de todo, nos debemos de imaginar cómo Dios hizo todo esto. ¿Será que lo hizo de la nada, de la noche a la mañana? ¿Otro no los dedos? Es algo interesante ver cómo inicia Génesis 1:1. En el original empieza Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que el principio de todo, Dios lo da en un proceso y en un suceso tan significante para el hombre. Exactamente. Y creo que eso es realmente pues asombroso. Yo lo diría más que es como también una muestra de amor. Y ya que estamos hablando de que en el Pentateuco han pasado cosas épicas, para usted, ¿cómo representaría esto como una hazaña épica en el universo? Sabes, yo creo que más que épico es algo trascendental. ¿Cómo es que un Dios tan amoroso crea el universo, no de algo de lo simple a lo complejo, sino lo crea a través de su palabra? La evolución lo cree que todas las cosas son formadas de lo simple a lo complejo, pero nosotros creemos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Pienso que sí, la palabra de Dios tiene un gran poder y cada cosa que vemos en la naturaleza tiene un gran detalle sobre el amor de Dios. Nos muestra su amor y el poder que Él tuvo de crearnos a nosotros. Y creo que cada joven, cada persona fue creada con un propósito. Tú y yo no somos creados por casualidad, sino que Dios tiene un propósito para nosotros. Así es, y justamente es una palabra muy clave, ¿no? Porque igual esto de la creación no solamente nos indica que solamente fue creado lo que vemos ahora, sino también la creación de nosotros mismos, de cómo Dios nos creó, cómo creó a Adán y Eva, y de ahí surgimos, pues, todo lo que ahora somos, ¿no? Pues bueno, también otro suceso que me impacta mucho del Pentateuco es un tema que me causa mucha relevancia y es el diluvio. El diluvio es uno de los temas que a veces me deja pensando cómo es que de repente se inundó toda la tierra. Nos han preguntado eso. O sea, yo a veces me lo imagino y digo,
que se haya inundado la tierra después de tanta, pero tanta lluvia, eso es algo que ni yo mismo me puedo imaginar. Y sí, creo que es bastante asombroso, bastante relevante incluso en la historia de... Si tú te das cuenta, en diversas mitologías aparece algo como, tal como un diluvio que pasó. Entonces no es algo que haya pasado desapercibido por nosotros. Y aquí me gustaría que usted, pastor, nos dijera, nos explicara qué tanta relevancia tuvo el diluvio o qué impacto tuvo. Bueno, el diluvio tuvo un impacto grande en el ser humano y en la tierra. Por ejemplo, los antidiluvianos vivían más años que los postdiluvianos. Es decir, los antidiluvianos vivían 700, 800 años. Después del diluvio, la gente empieza a vivir 150, 170 y a decaer. Otra cosa interesante, cuando existe el diluvio, pues nos hacemos la pregunta, ¿será que los continentes ya estaban formados? ¿O el diluvio modificó todo el planeta? La Biblia no dice que Dios formó continentes, pero la Biblia sí dice que las fuentes de las aguas fueron abiertas y la escritora Elena White dice que cuando hubo el diluvio, la corteza terrestre y los movimientos tectónicos hicieron grandes ajustes en la tierra y que antes no había llanuras, ahora sí hay grandes montes y valles. Wow, eso es muy asombroso. Entonces, eso quiere decir que no conocemos la Tierra como era originalmente, ¿verdad? Totalmente. Lo que conocemos ahorita quizás como América o Asia, en ese momento quizás estaba junto, ¿no? Y es como que eso también desemboca a lo que también conocemos como la Pangea. ¿Tiene algún tipo de relación con el diluvio? Podría ser. Tú sabes que la Pangea se cree que era una sola superficie terrestre. Y cuando vemos en el Génesis que los ríos Éufrates y Tigris regaban toda la superficie de la tierra. Entonces esto nos puede llegar a pensar que tal vez en algún momento determinado pudieron o posiblemente estar unidas. Pero el diluvio, aparte que movió la corteza terrestre, también movió nuestra edad física y nuestra manera de pensar. Entonces, ahora sí, como quien dice, fue literalmente un parteaguas en la historia del hombre. Totalmente. ¿Verdad? Y justamente hablando de este tema, si seguimos la lectura bíblica nos daremos cuenta de que hay otro suceso importante que va ligado con el diluvio. ¿Usted me puede decir en cuál estoy pensando, pastor? ¿Será Noé? ¿La Torre de Babel? Oh, la Torre de ¿La Babel, Torre de cierto. Exactamente, justamente ese es un tema que también me causa igual mucha intriga, ¿no? Ya que pues sabemos que en esa construcción de la Torre de Babel, pues sabemos que el propósito de esa torre, ¿no? Que era alcanzar, ¿no? El cielo. Pero en ese momento pues fue cuando pasó que cambiaron de lenguas, ¿no? Y que ya no se entendía nada. O sea, nadie se entendía entre ellos. Pero nos puede explicar un poquito, profundizar un poco sobre el tema de la Torre de Babel. Me gustaría hacerle una pregunta igual de esto. ¿Cuál fue el origen de la Torre de Babel? ¿Por qué se construyó? Exacto. Saben, puede haber muchas interpretaciones cuál es el origen principal por la cual se construye la Torre de Babel. Pero la escritora Elena White dice, y algunos autores o teólogos dicen, que el origen principal para construir la Torre de Babel es para que no volviese a ocurrir lo que había pasado, la destrucción masiva del mundo, y entonces edificaron un lugar, fortalecieron un lugar para que no volviese a pasar esta situación. Juntamente con eso, era desafiando a Dios. Y aquí es como vemos como el hombre aún sigue queriendo tener en su egocentrismo, estar encima del poder de Dios. Quiere salvarse por sus propios medios en vez de dejar que Dios los salve a ellos, dejar que Dios sobre en ellos. Y vemos como el ego del ser humano quiere subir por encima de Dios e incluso sobrepasarlo. Y siento que es algo que debemos tomar en cuenta, ya que Dios es un Dios poderoso, y de que si hizo el diluvio y a tal punto, pues eso de la Torre de Babel nos enseña de que Él puede Tener el control. Tener Tener el el control de todo esto y también relacionar, ¿no? Que también lo que pasó o el motivo del diluvio, pues fue justamente porque las personas en ese momento se habían vuelto pues tan malas y hacían cosas tan malas, aberrantes, que pues la necesidad de que Dios tomara esa decisión
para mandar un diluvio y pues todo que le siguiera, pues pudiera ser salvo a través del arca, ¿no? Pero pues sabemos que muchos ahí pues murieron, ¿no? Ahogados justamente porque la gente ahí era demasiado mala, ambiciosa y tenía muchas cosas, pues demasiado malas, así como en la Torre de Babel, ¿no? Que llegaban a tener todavía esos pensamientos, ¿no? Pero ahí es donde entra pues el Dios justo que realmente hace esa justicia por nosotros que le seguimos, ¿no? Y me parece también muy interesante cómo una de las consecuencias de la Torre de Babel fue, por ejemplo, la división de la lengua. En ese caso, antes se hablaba un solo dialecto, un solo idioma, y qué gran capacidad, no sé, de Dios al hacer que un solo hombre comenzara, bueno, no solo hombres, sino varios que están en la construcción, tuvieran un diferente idioma. Eso me parece algo como, no, solo lo leemos, como que pasó. Todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas, pero me da tanta la intriga de saber cómo fue el proceso de que alguien hablara de la nada un idioma completamente diferente. Luego de que, por ejemplo, de que tú estás ayudando a tu amigo a construir la torre y de la nada te habla en otro idioma y tú como que no sé qué me estás diciendo. ¿Cómo se lo ve? Ay, saben, la cultura es tan interesante y el origen de las lenguas muchos los atribuyen a este suceso y a este momento. Pero imaginarme este suceso y este evento toma a ser muy complejo. ¿En qué momento, en el día, en la noche, en la mañana, cuándo cambiaron de lengua de un momento a otro? Pero sí es algo muy interesante, es que este suceso cambió el destino y el rumbo de la raza humana. Es correcto, y creo que si nos damos cuenta, siempre, ahorita estamos hablando de que después del diluvio, la edad del hombre se recortó. Entonces creo que nosotros hemos sido los mismos que nos hemos limitado, ¿verdad? Nos hemos ido recortando poco a través de toda la historia de la humanidad. Claro. Exactamente. Y justamente, pues bueno, ahora que hemos hablado mucho de todas estas causas y consecuencias de lo que hemos pasado desde a partir del diluvio, ahora vamos con una historia de un personaje bíblico que nos demuestra el verdadero poder de tener una fe como la de Abraham. Y en esta parte, en esta sección, vamos a hablar sobre Abraham, ¿no? Sobre cómo tomó esa decisión o ese llamado al que Dios le dijera, deja tu tierra y ve a donde yo digo. Pastor, me gustaría que nos platicara un poquito de quién fue Abraham antes del llamado y qué fue en lo que se convirtió. Bueno, para el mundo cristiano, a Abraham se le conoce como un patriarca. O sea, conocemos a Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas de Israel, porque se cree que ellos fueron los fundadores de la nación israelí. Pero debemos de entender que Abraham no era israelita. Abraham venía de Ur, de tierra de Ur, un poquito ahí donde hoy se conoce como Irán, Irak, ahí por cerca de Babilonia, Ur. Y cuando Abraham decide salir de su tierra y de su parentela para buscar la tierra prometida que Dios le había prometido, era un hombre con muchas características. Era un hombre valiente, un hombre de fe, un hombre obediente, pero sobre todas las cosas era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Exactamente, yo creo que ese es uno de mis personajes bíblicos favoritos, ya que, como mencionó el pastor, era un personaje que, la verdad, una persona que tenía demasiada fe, era demasiado obediente, es un ejemplo a seguir como todo cristiano, ¿no? En el cual, pues, simplemente seguía a lo que es Jesús, ¿no? Seguía la imagen de Jesús realmente. Y pensando un poco, creo que sí tiene mérito que sea conocido como el padre de la fe, porque recordemos que Abraham venía de una familia pues posicionada en esa época, ¿verdad? Entonces, imagínate que te digan así, o sea, deja todo, deja tu tierra, o sea, deja a lo que estás acostumbrado, lo que estás criado, la tierra donde te formaste, déjalo y sígueme. Sígueme, no hay mapa, no se sabe a dónde vas a ir. Y bueno, creo que eso... Deja un lugar estable para convertirte en nómada. Imagínate, porque él sale y debemos entender que los patriarcas eran mayormente pastores de ovejas y los pastores de ovejas recorrían ciertos territorios, ciertos lugares. Entonces, de algo establecido a algo incierto.
pero es ahí donde entra el poder y el amor de Dios, que a veces, hay una cita de Elena White que me gusta, dice que a veces nuestros planes fracasan para que los planes de Dios tengan éxito. Creo que también es impresionante cómo pues Dios lo llamó a dejar su casa, su tierra, todo lo que conocía, con solo una promesa de que él iba a hacer de él una gran nación. Y podemos ver que Abraham, así pasar de los años, tuvo fe, se hizo anciano y hasta un momento pensó de que nunca se iba a cumplir esa promesa, me imagino. Y hasta que luego llegó Isaac. Y ahí también se cumple, ahí empezó la promesa de que Dios tenía con él. Sí, justamente, y realmente me causa mucho curiosidad la frase que dijo el pastor, de que Dios a veces tiene que hacer cosas tiene que pasar cosas en tu vida para que se puedan cumplir realmente los planes de Dios, ¿no? Y son tipo de cosas que a veces nosotros no podemos llegar a entender, pero cuando realmente los entendemos, sabemos que Dios tiene planes muy buenos para nosotros. Y claramente también otra prueba que Abraham tuvo fue cuando tuvo que sacrificar. Cuando se le pidió que Se sacrificara. le pidió Sí, que sacrificar. Pues qué difícil, ¿no? O sea, nosotros, bueno, no sé, nosotros no somos padres. Yo le pregunto a usted, pastor, ¿cuál sería ese sentimiento de que le digan, Dios, sacrifica a tu propio hijo? Híjole, yo creo que es algo muy difícil porque uno como padre está pegado a sus hijos y lo más natural es que los hijos se entierren a los padres, no que los padres se entierren a los hijos. Y menos que el padre asesine al hijo. Eso no se comprende. Pero en el tiempo donde estaba Abraham, los dioses paganos o las culturas paganas daban como sacrificio a sus hijos. Malot, Lot, presentaban a sus hijos como sacrificio vivo. Y pareciera que Abraham no dudó en dar a su único hijo. Y es algo interesante cuando vemos el significado de Isaac. Y eso va más allá porque Isaac es alegría, es risa. Y debemos de entender y comprender que a veces Dios prueba nuestra fe de diferentes formas y de diferentes maneras que nosotros no entendemos. Sí, es importante entender de que nuestra fe puede ser probada en cualquier momento de sufrimiento, ahí es nuestra fe probada. Ahí es cuando debemos ser fieles a Dios. Y como lo hizo Abraham, que con esa prueba difícil de que Dios le mandó a dar el sacrificio a Isaac, podemos ver de que él se mantuvo fiel y pues él aún creyendo de que se iba a cumplir la promesa que Dios me dijo de hacer una gran nación conmigo cuando quiere que sacrifique a mi hijo. Pues ahí vemos que Dios tiene un propósito más allá de eso y que eso no fue... Y creo que es preciso resaltar qué fue lo que se le pidió a Abraham de hacer para probar su fe. Porque recordemos que ahora sí que Isaac era el hijo de la promesa, ¿verdad? Abraham y Sara estuvieron esperando mucho por un hijo varón. Tanto que se les prometió una descendencia abundante. Y omitiendo un poco lo que haya pasado con Ismael, creo que usted comentó ahorita, no todos tenemos las mismas pruebas, no todos se les pide la misma prueba de fidelidad. Y creo que en este momento de que vivió Abraham, el hecho de que te pidieran lo más valioso, lo que estuviste buscando en tu vida, suéltalo, creo que puede ser un reflejo de lo que al principio pudo haberle costado a Abraham, de dejar su tierra, todo lo que conocía. No sé, me parece muy interesante. No sé ¿qué opina usted? Sabe, mira, una fe que no puede ser probada no es fe. La fe se tiene que probar. Abraham era una persona muy rica, muy pudiente. Entonces, en este suceso, si le hubiesen pedido vacas, camellos, animales, joyas, tesoros, tal vez él lo hubiese dado sin pensar. Ahora pides a lo único más valioso que tienes. Recuerden que Abraham pues, tuvo a Ismael con su sierva y ahora está su hijo Isaac. ¿Y por qué el Señor no le pide a Ismael? ¿Por qué le pide a Isaac? Porque muchas veces Dios tiene formas y maneras de cómo pulir nuestro carácter en diferentes momentos de nuestra vida. Exactamente, es demasiado interesante. Y quisiera dejar una pregunta para concluir, que es,
¿te atreverías a seguir? No, perdón. ¿Hay algo que no estés dispuesto a entregarle a Dios? Es una pregunta que es fuerte, ¿no? Pero personalmente, mira, creo que todos diríamos, no, pues sería difícil a veces entregarle cualquier cosa que para nosotros puede ser valioso, ¿no? Pero Abraham nos enseña que realmente debemos entregarle todo a Dios. Y creo que sí, hablando, pues, porque nuestro tema principal es el Pentateuco, recorriéndolo, nos damos cuenta de que está repleto de personajes que Dios llamó al servicio, que hay unos que se opusieron, incluso podríamos hablar de Moisés en este caso. Pero si nos vamos a lo último de la historia, nos damos cuenta que al final todos cumplieron la voluntad, todos dejaron lo que están acostumbrados, dejaron su vida, ahora sí que su círculo, ¿no? En el que estaban protegidos, lo dejaron para seguir al Señor. ¿Y qué nos podría decir usted, pastor, para poder sentir ese llamado y responder a Dios en lo que nos pida para soltar? Saben, a mí me gustan las cosas de acción. No sé si a ustedes les gustan las cosas de acción. Claro. Hay algunos que ven DC Comics o Marvel o no sé qué. Pero cuando yo veo el Pentateuco lo veo desde una perspectiva de acción, momentos de acción. Hablamos desde el diluvio que pasó Noé 366 días metidos en el arca. Pues imagínate un año metido en el arca y me imagino tantas cosas. Los momentos de acción que vemos en Génesis son cuadros narrativos. Es decir, cosas que suceden, que han pasado los seres humanos, que nos dejan lecciones de vida, no solamente para el presente, sino para el futuro. Entonces yo lo puedo ver que el Pentateuco son secciones narrativas que nos enseñan un mundo de acción en la vida cristiana. Es correcto. Y pues quiero también resaltar un versículo que se encuentra en Proverbios 3, del 5 al 6, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A lo largo del Pentateuco vemos algunos eventos del hombre tratando de ser más grande que Dios, el egocentrismo, o personas que tal vez no siguieron el plan de Dios, pero al final se rindieron a Dios y vieron que el propósito que Dios tenía en ellos era más grande y mucho mejor que ellos. Así que es importante de fiarnos de Dios de todo corazón y también dejar que Él guíe nuestros caminos, guíe nuestras veredas, para pues que su propósito se cumpla entre nosotros. Así es. Y pues bueno, aquí es donde llegamos a la conclusión de este programa. Y pues primero que nada quisiera agradecerle, pastor, por la invitación, por aceptar esta invitación y por su tiempo. Que sea más seguido. Exactamente. Y pues esperemos que todos hayamos disfrutado sobre este podcast, que podamos haber aprendido algo, que realmente nos llevamos un mensaje todos, y espero que la audiencia también. Y la verdad, esperemos que puedan seguir sintonizándonos y nos vemos hasta el próximo programa. Bye. 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 Esto fue Biblia Épica. Gracias por acompañarnos en esta aventura de fe, historia y poder. Comparte este episodio y no olvides seguirnos para más relatos que transforman vidas. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Biblia Épica.